como se piratean las computadoras, también se puede piratear una mente. Inclusive los medios de comunicación, las publicidades, hacen así. Los algoritmos de las redes sociales están diseñados para utilizar las técnicas de brain hacking y proponer contenido que va a manipular a las personas y les va a sugerir pensamientos que ellos no hubieran tenido naturalmente. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial e informática, se utiliza también la cuestión de la ingeniería social. A veces la hacemos complicado, el dominio propio, resistir el pecado. No, lo que necesitamos es resistir nuestra tendencia a funcionar al revés. Es decir, dejar que nuestras emociones nos dominen. ¿Y qué hace el hipnotizador? Con un scotch negro en la luz roja. ¿Ven por qué la hipnosis no funciona? Yo les digo una cosa, la psicología es importante como herramienta de diagnóstico, pero no como herramienta terapéutica. La verdadera terapia, la contemplación. Esto no tiene nada que ver con la formación espiritual y la oración contemplativa, nada que ver. Esto no estoy hablando de eso. Estoy hablando de dedicar nuestros pensamientos, que Jesús sea el modelo de nuestra vida. Los niños pequeñitos les dicen, ¿usted qué quiere hacer? Yo quiero ser como mi papá. Ahora, yo utilizo a menudo en las terapias y yo les aconsejo a mis pacientes mirarse al espejo y decir una frase, ¿ok? No se trata de autohipnosis, se trata de plena conciencia, es decir, ese que está aquí, ok, tal vez a mí no me gusta mi nariz, tal vez mis orejas son así, tal vez mi cabello, tal vez no me guste, pero Dios me hizo y Dios me ama con un amor que no tiene límites. Bueno, preguntamos a Itamar, ¿de qué parte de Francia se están conectando? No, yo todavía estoy en Ecuador. Todavía Ok, no viajo, ya la próxima semana viajo. Pero mi papi está ya conectándose desde París. ok, ok. Chévere. Este tema, ¿cómo nos podría ayudar a los jóvenes este tema de la mente? Porque muchos jóvenes ahora tienen muchos problemas mentales, problemas de depresión. Justo en la escuela sabática que tuvimos ayer, que hablaba sobre el campo, hablamos de problemas de ansiedad, de estrés que se vive en las ciudades. Y los jóvenes en realidad no saben cómo lidiar con esos temas, esos problemas mentales. Y los profesionales también ahora solo usan técnicas como hipnosis o dan pastillas, justamente el tema que acaban de hablar, medicamentos para embutir la mente, pero Dios nos ha dado remedios naturales y todo está en la Biblia y en el espíritu de profecía, formas de que nosotros podemos aplicar para sanarnos y para preservar nuestra salud mental. Hablaste algo un poquito acerca de la hipnosis. Realmente, sí, cuando uno ve este tipo de temas, sobre todo el banner que elaboramos, uno dice, uy, que quizás hablen un poquito de hipnosis o algo medio extraño, pero no, lo que vamos a desarrollar aquí es una ayuda que ya estaba en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, como dijiste, Itamar, acerca de cómo poder ayudar a nuestra mente. No es una reprogramación en cuanto al tema de, de autoinducirte en un estado de trance como para poder dejar de algún tipo de vicio. No es así, ¿verdad? ¿Lo puedes explicar un poquito? Exacto. Es más bien volver sí a reprogramar el cerebro, pero para tener buenos hábitos y también para curar desde adentro, siendo uno consciente, problemas, malos hábitos que ha tenido toda la vida. Bueno, yo quisiera completar lo que empezó a decir Itamar, que es verdad. Nosotros empezamos, empezamos a tratar estos temas por una necesidad, como lo dice, de las personas. Muchas personas vinieron a nuestro grupo con problemas diferentes, ¿no? Problemas de depresión, problemas de familia, problemas de pareja, problemas con la educación de los niños. Hemos tenido casos de cualquier cantidad. Y pues cuando vienen a pedir ayuda y uno sabiendo, pues se les ayuda, ¿no? Y nos dimos cuenta de que eso era una gran necesidad y progresivamente fuimos continuando con esto y desarrollando, por supuesto, el conocimiento en torno a estos diferentes temas, pero todo basado en la palabra de Dios. Es una cosa interesante. Y por la gracia de Cristo, hubieron personas que encontraron, o sea, respuesta a problemas que llevaban de años y años,
y que los métodos tradicionales no les traían solución. Y la realidad es de que, en resumen, esto no es el nombre bíblico de lo que nosotros hacemos, es discipulado. Es decir, es llevar a las personas a Cristo, que Él es el que sana verdaderamente. Pero nosotros a veces no vamos fácil a Cristo porque en nuestra mente nos hacemos un montón de nudos y el trabajo que nosotros hacemos es como el trabajo de Elías, preparar el camino del Señor y para que la gente vaya al Señor y vaya a Cristo. Ese es el punto. Entonces, y se cumple bien el asunto del tercer Elías. Entonces Juan el Bautista el segundo y nosotros el tercero. Eso es parte también del trabajo que hay que hacer y que es necesario hacer como una preparación para la crisis que viene muy pronto. Entonces nosotros como adventistas tenemos este deber y desafortunadamente nos damos cuenta, constatamos que hay una carencia enorme de profesionales, de personas calificadas en esta área, en el mundo cristiano global y especialmente en el adventismo. Y de verdad que hay muchos problemas que las personas enfrentan, a lo cual no encuentran solución y simplemente siguen viviendo así y no avanzan en la vida espiritual. Entonces, una de las misiones de Veritate 4A es justamente de ayudar a las personas a cultivar una relación profunda con Cristo y a ser sanados por Cristo. Nosotros tenemos también una función de enseñanza en la teología, entonces tenemos una escuela de teología libre, damos cursos avanzados de profecía y metodología bíblica, y la escuela empieza a dar frutos, es muy interesante cómo funciona todo esto, y la conexión que hay entre la teología, la profecía y la salud mental, están conectados de una manera estrecha. De paso, hay algo que nosotros enseñamos que se llama la metodología, que es un término que a muchos les dice, esto es medio raro, ¿será que son metodistas o algo por el estilo? Pero la metodología es la forma en que uno aborda un estudio. ¿Qué pasa? Si uno estudia la Biblia o estudia el espíritu de profecía con sus propios métodos, entonces la conclusión que uno saca es su conclusión y no la conclusión que Dios quiso dar al mensaje. De ahí viene el asunto del método. El método sale de la Biblia misma, del espíritu de profecía mismo, y esto nos permite entender cuál era la intención real del autor de un texto. Nosotros a veces tomamos una parábola y de una parábola sacamos un montón de cosas. Y los métodos terapéuticos están ligados también con la metodología. Hay que saber que la metodología es realmente el principio básico de cómo Dios funciona en su interacción con su creación. Y cuando nosotros entendemos eso y cuando Él nos habla y usamos la metodología, es como si supiéramos el idioma. Yo les pongo un ejemplo. Si yo les digo Boker Tov lekulam, ani sameach meot ledaber itchem. Es una frase muy sencilla y yo sé que por lo menos hay una o dos personas aquí que pueden entenderlo. De pronto, Yarden, no sé si entendió un poco. Sí, buenos días con todos. Estoy muy feliz de compartir con ustedes esta mañana. Exactamente. Y ese es el punto. Los otros no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque no conocían las palabras, no conocían el método, no conocían la gramática del hebreo. Yo lo que dije, lo dije en hebreo. Yarden sí conoce, porque Yarden nació en Israel. Entonces, yo podría comunicar con ella en hebreo, pero ustedes no podrían entender. Entonces, la metodología es como aprender el lenguaje en el que Dios comunica con nosotros. Los métodos, la gramática, la forma, entonces ya entendemos, ya leemos una parábola y ya no entendemos la parábola como siempre la hemos entendido, sino que entendemos algo más profundo y más grande que nos lleva adelante y que nos transforma. Y esa transformación profunda es terapia. Es el tratamiento de Dios por el hombre. Esa es la esencia misma de lo que nosotros hacemos. Entonces, es una visión de la mente humana desde un punto de vista, obviamente, psicológico, pero no la psicología como una solución, sino la psicología o el psicoanálisis como una herramienta de diagnóstico. Y el objetivo es llevar a Cristo. Entonces, eso, pequeño paréntesis. Y la pregunta, si vamos a hablar de hipnosis, sí vamos a hablar de hipnosis, y vamos a explicar cómo funciona la hipnosis y por qué no es una verdadera solución.
Yo quisiera entrar en materia, porque el tiempo se nos va en la introducción. Aquí tenemos un texto muy interesante. No sé quién nos lo pueda leer, por favor, de pronto Itamar o Jardel. Está en La Temperancia, página 129, párrafo 2. Los que deberían tener mentes claras para discernir los engaños de Satanás tienen que poner sus apetitos físicos bajo el dominio de la razón y la conciencia. La acción moral vigorosa de las facultades superiores de la mente es esencial para la perfección del carácter cristiano y la fuerza o la debilidad de la mente tiene muchísimo que ver con nuestra utilidad en este mundo y con nuestra salvación final. La ignorancia que ha prevalecido respecto a la ley de Dios concerniente a nuestra naturaleza física es deplorable. La intemperancia de cualquier clase es una violación de las leyes de nuestro ser. La imbecilidad prevalece en gran medida. Es un término bastante fuerte, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esto? Bueno, a mí me llama mucho la atención esta parte que dice, los que deberían tener mentes claras para discernir los engaños de Satanás, tienen que poner sus apetitos físicos bajo el dominio de la razón. Y esta frase me parece muy interesante porque ¿quiénes son los que deberían tener estas mentes claras? Sabemos que como cristianos estamos llamados a tener estas mentes claras. Entonces, sabemos que esta frase es para nosotros, porque me imagino que todos los que estamos aquí queremos ir al cielo. Entonces, va específicamente para nosotros y dice, ¿por qué debemos tener mentes claras? Para discernir los engaños de Satanás. ¿Y cómo obtengo esto? Poniendo los apetitos físicos bajo el dominio de la razón. Y justamente el día de ayer hablábamos de uno come porque razona o porque tiene hambre, y la mayoría de nosotros comemos porque tenemos hambre, porque en ese momento estoy con hambre y me como lo primero que encuentro. Entonces, es increíble ver cómo el dominio propio, y me imagino que de esto también se va a hablar, tiene mucho que ver para que mi mente pueda estar saludable. Entonces, me parece una cita muy, muy, muy poderosa. Sí, es muy interesante. Es que, en este tema no tengo el tiempo de explicar algo que yo ya expliqué en la iglesia de Pomaski, en una conferencia sobre las facultades superiores y las facultades inferiores, pero voy a dar una pequeña explicación de introducción. Ellen White nos dice que nuestras facultades superiores son las facultades morales e intelectuales. Obviamente son grupos de facultades. No hablamos de facultades morales, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, las facultades morales es lo que es como un sistema automático para escoger lo que es bueno. Cuando nosotros se nos viene la tentación de robar, ¿qué es lo primero que pensamos como adventistas? La ley de Dios, ¿sí o no? No robarás. Es decir, que los mandamientos de Dios están integrados en las facultades morales y nos ayudan a tomar decisiones rápidas sin cavilar acerca de lo que es bueno o lo que es malo. Entonces, esto es las facultades morales. Y las facultades morales también está, por ejemplo, la educación que tenemos en nuestra familia. El saber que, por ejemplo, cuando uno va de visita a algún lado, pues tiene que ser voluntario para ayudar también en las cosas, en lo que hay que hacer, etcétera. Parte del comportamiento, el mantener limpios sus cosas personales, el aseo personal, es parte de la educación que hemos recibido y está ligado a las facultades morales, porque es lo que nos define a nosotros como seres morales. Nuestro conocimiento de las leyes de un país, cuando conducimos, sabemos que en un stop hay que parar, bueno, que en algunos países no se para, pero tenemos que parar. ¿Y por qué no tenemos que parar? Porque la ley dice que debemos parar, esperar para observar si hay un carro que viene o no, y ahí podemos seguir, etcétera, etcétera. Entonces, estas leyes, todo ese conocimiento de la ley y la aplicación de las normas hace parte de las facultades morales. Hay países en los que las personas tienen más desarrollo de las facultades morales que en otros. En general, de una manera global, y no es por criticar, pero yo también soy latino, entonces yo sé de lo que hablo. En América Latina, los latinos tenemos tendencia a no respetar las reglas. Entonces, si algo está establecido, pues tratamos de pasar por un lado. Si hay una fila de espera, entonces buscamos la manera de encontrarnos adelante de la fila y no esperar. ¿Por qué? Porque
es una cuestión de cultura y los principios morales tienen una importancia que es relativa. Hay culturas en las que los principios morales tienen una importancia estricta y perfectamente definida, especialmente en los países del norte de Europa. Hablo de Alemania, del norte de Francia también son así, etcétera, etcétera. Entonces las personas que viven en esa cultura, cuando se establece algo, lo cumplen. Entonces eso es un asunto de cultura también. Ahora, las facultades intelectuales, se habla del uso de la razón, ¿no? Y el raciocinio. ¿Qué es el raciocinio? Facultades intelectuales es lo que nosotros sabemos, nuestros conocimientos, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad, cuando hacemos una formación aquí y allá, cuando participamos en los cultos. Este tema que estamos hablando fortalece nuestras facultades intelectuales y adquirimos conocimientos. Esos conocimientos no sirven de nada sin el raciocinio, que es otra parte de las facultades intelectuales. Entonces, están ligadas una con otra y las facultades intelectuales nos ayudan a razonar sobre lo que es mejor hacer en una situación. Si nuestras facultades morales no pueden disipar la duda sobre lo que debemos hacer, entonces nuestras facultades intelectuales analizan qué es lo mejor de lo que debemos hacer. Entonces, nuestras facultades intelectuales incluyen también y trabajan con la imaginación. La imaginación trabaja entre las facultades intelectuales y las facultades físicas. Y ya vamos a hablar qué son las facultades físicas, porque cuando aquí se habla de los apetitos físicos, no se refiere solamente al apetito del paladar. Obviamente es un símbolo directo, hace referencia al Edén. Adán y Eva fueron vencidos por el apetito físico, pero no era un apetito de satisfacer el hambre. Era un apetito de satisfacer la curiosidad gustativa. ¿Sí ven el punto? Y los apetitos físicos no son solamente de hambre, sino también el de ver cosas. A veces queremos ver cosas y por eso hoy en día los chicos están tan esclavos, como este dibujo que está allí en la izquierda, ese señor que está amarrado en las redes sociales, porque es el apetito de ver, de oír, ¿sí? Y a veces el apetito de tocar o el apetito de experimentar. En el caso de la imagen del medio es un rostro que está hecho con vicios, ¿no? Como la marihuana, las drogas, el alcohol, los medicamentos alucinógenos y otras cosas. Y se crea una dependencia a estas experiencias y es una forma de apetito físico. Pero también está el apetito físico a través de la sexualidad, porque una sexualidad sin control, sin propósito, es una forma de satisfacer un apetito físico que tal vez no es natural. Entonces, los apetitos físicos están conectados con las facultades inferiores y las facultades inferiores, para los que no pudieron beneficiar de esta conferencia que dimos en Pomaski, las facultades inferiores están en esas facultades, están las emociones, el odio, el rencor, la ira, los celos, la envidia, etcétera. Y nosotros vemos de que en las facultades inferiores o las facultades físicas también, se pueden llamar también facultades físicas, tenemos elementos que no son lógicos, que no siguen ninguna lógica. Allí están también nuestras preferencias. A mí me gusta el color rojo, yo no sé explicar por qué. Bueno, puedo sacar argumentos porque me parece que es bonito, pero eso no es un argumento válido. Me gustan ciertas frutas que a otra persona no le gustan. ¿Y por qué a mí me gustan y por qué a él no le gustan? Yo digo porque es que es muy rica, pero eso es relativo, eso me concierne solamente a mí. Realmente estas facultades inferiores son un poco caprichosas. Y es nuestra parte infantil de nuestra mente que nos lleva a veces a funcionar de una manera desequilibrada. Ahora, el diseño de Dios está aquí y lo voy a señalar con el láser. Lo voy a apuntar, pues claro, voy a escribir. El diseño de Dios está compuesto de esta manera. Tenemos las facultades morales, facultades intelectuales, y vamos a dibujar aquí una coronita. ¿Qué significa esta corona? ¿Cómo? Que reina. Exacto, que son las que dominan. Y las facultades inferiores están sometidas. Ese es el plan de Dios. El problema es que la mayoría de las personas en el mundo funcionan así. Pues, ¿cómo funciona un bebé? Miren cómo funciona un bebé. Está jugando con algo que es peligroso, coge un cuchillo. La mamá le dice, no, te vas a lastimar, se lo quita. ¿Y qué hace el niño?
Los que fueron niños alguna vez, Llora. llora, se tira al piso, hace, reflexionó, no. Está dominado por las facultades inferiores, porque esa es la configuración de base que nosotros tenemos a raíz del pecado. Y nuestra lucha está por volver a equilibrar nuestras facultades y hacer que ya no sean estas las que reinen, sino estas. Eso es lo que marca la diferencia. Es decir, arriba el modelo de Dios, abajo el modelo del hombre después del pecado. ¿Con cuál vamos a funcionar? Y nosotros a veces padecemos de muchos traumatismos en nuestra vida porque estamos impulsados, estamos dominados por nuestros apetitos, por nuestros deseos carnales o físicos. Y tampoco quiero decir que las facultades inferiores sean innecesarias, tienen su importancia, pero deben entrar en su campo de acción y deben tener su función en su momento determinado y con los límites determinados. ¿Qué piensan? Bueno, la verdad que me parece muy, muy interesante ver cómo después del pecado el ser humano cambió todo esto y por eso podemos ver la realidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestros gustos, por lo que pienso, más no por la razón, esa razón que el Señor nos dio, ¿no? De que las facultades superiores dominen las facultades superiores dominen las inferiores. Entonces, no sé, Tami, tú también con tu experiencia o tú también que eres mitad francesa y latina, tu papi nos dijo que él ve mucho esto en Latinoamérica, ¿no? ¿Tú qué podrías decir ahora que estás en el Ecuador? ¿Cómo has visto esto de las facultades superiores y las inferiores de nuestro país? ¿Crees que es algo que está dominando mucho o no es solo en nuestro país o es en el mundo entero? ¿Tú qué podrías decirnos? Bueno, la verdad eso es un problema que se ve en el mundo entero, pero digamos que Latinoamérica tiene una tendencia a hacerlo un poco más. No solo Ecuador, ¿eh? Pero es una tendencia que tiene Latinoamérica, pero al igual que otros países como África, se ve Sí. bastante eso. Entonces, no solo es en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Damos esos temas porque es algo que se ve cada vez más. Sí. Y las personas no saben cómo lidiar con eso y piensan que es normal porque la sociedad actual, ¿qué nos dicen a los jóvenes? Que tenemos que pensar en nosotros, seguir el corazón, que tenemos que velar en cómo nos vestimos, o sea, solo alimentando las facultades inferiores. Inclusive podemos ver eso también en los discursos políticos, ¿no? Como la gente, el político sabe exactamente qué es lo que mueve, por así decirlo, las masas, ataca justamente en las facultades inferiores, ¿no? Las emociones de la gente como para ganar el afecto, ¿no? Los votos. Sí, es verdad. O sea, los mensajes emotivos, los mensajes emocionales tienen mucho éxito. Es tal vez la razón por la cual las novelas tienen tanto éxito. Son contenidos emocionales. La música tiene tanto éxito. Y digo, por ejemplo, en algunas sociedades, en algunos países, no voy a citar, no voy a decir el país, pero ustedes se pueden imaginar, la mayoría de los jóvenes solo piensan en la fiesta y dinero fácil, fiesta y sexo. ¿Y por qué? Porque es lo único que han tenido y han crecido cultivando las facultades inferiores y satisfaciendo las facultades inferiores, y cada vez sus facultades superiores son más débiles y menos poder de dominio tienen sobre sí mismos. El dominio propio, en realidad, no es otra cosa de que poner a las facultades superiores al comando de nuestra mente. A veces lo hacemos complicado, el dominio propio, resistir el pecado. No, lo que necesitamos es resistir nuestra tendencia a funcionar al revés. Es decir, dejar que nuestras emociones nos dominen. A mí alguien me decía, no me siento capaz de pasar ese examen. Digo, pero es que si pasas o no el examen, depende de tu preparación. Y es algo que tienes o no. Un sentimiento es una emoción. Hazte la pregunta, ¿te preparaste o no te preparaste? Ah, sí me preparé. Entonces, ese sentimiento es solamente un sentimiento.
Es el temor que te lleva a sentir eso, el temor que te lleva a pensar eso. Pero si te preparaste y eres capaz, vas a lograrlo. Entonces, ese es el punto en el que nuestras emociones nos juegan sucio y nos llevan por caminos que no deseamos ir. Al principio nos parecen muy agradables y siempre terminamos por arrepentirnos. Entonces, lo que propone este texto es poner a las facultades superiores en el control de la mente. Aquí hay otro texto que es muy interesante. Está en La Temperancia de Ellen White, 129, párrafo 2. Y dice, se hace atractivo el pecado cubriéndolo de la luz que Satanás arroja sobre él. ¿Qué significa esto? Los jóvenes se acostumbran a ir donde los amigos. Van a pasar un momento agradable. Perfecto. Tienen derecho a pasar un momento agradable. El problema es de que el momento agradable se transforma de momento agradable sano y progresivamente se van agregando cosas que no son tan sanas. Y entonces ya empiezan, cuando ya llegan a la adolescencia, empiezan que a probar el alcohol, que a probar el cigarrillo, que a probar esto, que a probar lo otro. Y a medida que avanzan, se sienten como que están muy bien, porque Satanás les hace pensar de que este camino es el correcto, que están pasándola muy bien. Pero es porque Satanás arroja una especie de encanto sobre esas cosas y nosotros somos seducidos en nuestra mente y especialmente en nuestras facultades inferiores, somos seducidos a andar en esos caminos. Nuestras facultades superiores, si están bien equilibradas y si están fortalecidas, ¿qué van a decir? No, no porque esto no te conviene. No porque esto no es lo que desea Dios de ti. No porque esto no corresponde al plan que tiene Dios para tu vida. Entonces, cuando tenemos una vida con propósito y que estamos conectados con Dios y que nuestras facultades superiores dominan nuestra mente, la tentación va a venir. La tentación viene siempre, pero simplemente no vamos a ceder a ella porque Satanás solamente puede influenciar nuestras facultades inferiores. Solamente puede estimular nuestros deseos carnales, pero no puede tomar el control de nuestras facultades superiores. Entonces, solo nosotros podemos decidir de cómo vamos a funcionar. Y lo que dice aquí enseguida es muy interesante. Y se siente muy complacido cuando puede mantener al mundo cristiano en sus hábitos diarios bajo la tiranía de la costumbre, como los paganos, y permitir que el apetito los gobierne. Una vez más, esto no se refiere solo al apetito del alimento, porque el satisfacer una necesidad biológica como alimentar nuestro cuerpo es algo normal. Cuando sentimos hambre es algo normal. El problema es cuando comemos, por ejemplo, más de lo que deberíamos o cosas que no deberíamos. Pero también el satisfacer nuestro deseo de sensualidad y de contacto sensual también puede llevar a nuestra destrucción si ese deseo no está dentro del matrimonio, si no es el momento. Todos los apetitos que sea de ver, de tocar, de probar, de sentir, etcétera, todo lo que es sensorial está conectado a las facultades inferiores. Y aquí tenemos, por ejemplo, estas imágenes. Aquí hay una mujer que le está gritando al otro hombre. Bueno, hasta le deforma un poco la cara. Bueno, obviamente, esta es una imagen trabajada en Photoshop. Otro hombre en cólera y otra persona aquí que muestra sus manos encadenadas. Realmente, cuando nosotros somos siervos de nuestras pasiones, no somos libres. Las personas que creen dominar a otros porque gritan, en realidad, eso no se llama tener un carácter fuerte, sino se llama ser muy débil y ceder a sus pasiones. Entonces, todo esto nos lleva a un sistema de esclavitud, funcionando de esta manera, una forma invertida y dominados por nuestras tendencias, como lo indicamos hace un instante. De hecho, quería aprovechar para comentar algo que he escuchado bastante de que el término de carácter fuerte. ¿Qué es un carácter fuerte, según ustedes? Bueno, aquí te puedo decir por lo que se conoce en el Ecuador, uno dice, uy, esta persona tiene carácter fuerte, tiene un temple fuerte, quiere decir de que
es una persona que pone en su sitio, que cuando no le gusta algo lo dice, lo expresa, grita, no se deja. Entonces, aquí se conoce así, ¿no? De que, uy, esta persona tiene carácter fuerte, es de que, uy, a veces el genio nadie le aguanta. Claro. Ya, entonces esa persona tendría ese modelo justamente de las facultades inferiores dominando las facultades superiores, ya que se deja llevar rapidito, se enoja, se pone a gritar, ¿no? O Pero en cuando, realidad, ay, sorry. sí, O cuando alguien reprime sus emociones y la gente piensa que, claro, es fuerte, porque no llora, no derrama una lágrima, pero por dentro esa persona no reconoce que necesita también llorar. Esto es interesante, exacto. lo vamos a hablar en un instante, es muy importante. Ay, entonces no me adelanto. No, pero sí se puede desarrollar. Es que lo que tú dices es muy cierto. También en Europa se conoce como carácter fuerte a alguien que es de mal carácter, pero de una manera, del punto de vista de la psicología, eso no es un carácter fuerte, es un carácter débil. Un carácter fuerte es una persona que mantiene el dominio propio frente a cualquier situación. Cuando nosotros nos enojamos, y yo creo que a todos nos ha pasado y a todos nos pasa, cuando nos enojamos no estamos siendo fuertes, estamos siendo débiles, estamos cediendo a las pulsiones de nuestras facultades inferiores. El enojo no tiene nada que ver con las facultades superiores. Las facultades superiores construyen, las facultades inferiores tienden a destruir. Y tiene que haber un equilibrio entre facultades inferiores y facultades superiores. Hay personas que apagan completamente sus facultades inferiores y parecen robots. Eso tampoco es bueno, porque ese apagar uno no lo apaga realmente, los mete en su subconsciente y cuando explota no queda nada. Entonces, parte de lo que estaba, el comentario que se estaba haciendo hace un instante, eso tiene mucho que ver. Entonces, realmente un carácter fuerte es un carácter, una persona que logra mantener el dominio propio frente a cualquier situación y que mantiene una actitud constructiva. Eso es un carácter fuerte. Y un carácter débil es una persona que se deja llevar por las facultades inferiores. Entonces, eso, bueno, en términos de psicología, obviamente en el mundo, cuando decimos, este tiene un carácter fuerte, ya sabemos a qué se refieren, ¿no? Que no es muy suave, ¿no? Yo quisiera hacer un análisis de texto en la Biblia que es interesante. Esto está en Hechos 24, del 24 al 25. Si alguien lo desea leer, por favor. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Interesante. Aquí tenemos una escena que es una escena clásica y bueno, yo creo que los que hemos compartido nuestra fe nos hemos encontrado a menudo con una situación similar a la que encontró Pablo aquí con Félix. ¿Qué sintió Félix? ¿Qué dice? ¿Qué le sucedió? ¿Qué emoción tuvo? Se espantó. El espanto, el temor, viene de las facultades superiores o inferiores. 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 Viene de las facultades inferiores. Él no razonó, no reflexionó lo que estaba diciendo Pablo, sintió temor. Y el temor está conectado con las facultades inferiores. Entonces, ¿por quién estaba dominado Félix? Por las facultades inferiores. Como lo dije, la mayoría de las personas funcionan de esa manera y el objetivo de Dios es que esto cambie. Él oyó hablar de qué? De la justicia, que hay una justicia, o sea, que hay algo que define lo que es correcto y esto a las personas que andan mal, esto les perturba. La justicia, ¿qué más escuchó? Dominio propio. Dominio propio. ¿Qué significa esto? Que tiene que cambiar su forma de pensar. Tiene que ser renovado. Hay otro término que se usa en la Biblia, es renovados en vuestro entendimiento. ¿Sí? Es decir, es coger el hombre interior y hacerle giro total para que él pueda ser equilibrado. Entonces, él oyó del dominio propio, no quiso, y del juicio venidero, lo más aterrador para una persona que no quiere funcionar de esta manera es entender de que esos actos cometidos por ser dominados por las facultades inferiores tienen una consecuencia.
Que no podemos decir, es que yo estaba dominado por las facultades inferiores. Fueron las facultades inferiores. No, las facultades inferiores son parte de lo que yo soy. Luego, yo soy responsable de lo que mis facultades inferiores me lleven a hacer. Atención, esto es muy importante. Él tuvo miedo. Y como tuvo miedo, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Huyó. Huyó, le dijo, vete, o sea, le alejó. ¿Qué hacen a menudo las personas que no quieren recibir el mensaje de Dios con los mensajeros? No los atacan, los alejan, los atacan, a veces los difaman y algunos hasta los matan. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Y el miedo desde dónde viene? Facultades inferiores. Justamente esta semana tuve un tema acerca del temor. Una cosa interesante que la Biblia pone en contraposición el amor y el temor. Y dice que en el amor no hay temor. Y el que teme, el temor en sí tiene castigo. ¿Castigo por qué? Porque somos torturados por el verdugo del temor dentro de nuestro propio ser. Y fuera de eso, nos explica que es el amor de Dios, el amor verdadero, el que echa fuera el temor. Es decir, es el amor verdadero el que nos lleva a funcionar de la manera que Dios desea que funcionemos. Y aprovecho para decir también que el temor es uno de los factores que más provoca depresión. Que hay personas que se ponen a pensar al futuro, al temor al mañana, y se cierran y se enferman mentalmente y físicamente. Sí. Es que el temor es como un cáncer que te va deshaciendo del interior. Lo primero que hace es quitarte todas tus fuerzas. Y enseguida empieza a demoler todo lo que queda. Y es terrible. Pero es preocupante porque hay muchas personas que no son conscientes de que tienen mucho temor a las cosas. Y están enfermas, dicen, ay, no sé, tengo problema, digamos, del hígado, del riñón, y no saben de qué es, no saben a qué es debido. Y eso es debido al temor, al temor que tienen. Exacto. Nosotros tuvimos aquí un caso, puedo hablar del caso, pero no del nombre, de una chica que llevaba mucho tiempo en depresión, una depresión severa, y en paralelo a la depresión, que había sido tratada y que no tenía verdaderos resultados, tenía un problema también biológico, que era persistente, tampoco sanaba. Y empezamos terapia, y no es la primera vez que sucede, esto sucedió un montón de veces en otras personas también. Y empezamos terapia, y al cabo de 6 meses de terapia, se desapareció la depresión y desapareció la enfermedad. Dios las quitó, las dos. Entonces hizo una sanación completa. Eso es muy interesante. Ahora, vamos a hablar un poquito de la hipnosis. Aquí tenemos este dibujo, ¿no? A veces quisiéramos poder hacer eso, ¿sí o no? Coger una goma y borrar parte de nuestra mente, parte de nuestra experiencia, de nuestros recuerdos, de lo que hemos vivido o la forma en que pensamos, ¿sí o no? Y yo recuerdo el caso de un compañero de trabajo que es, o sea, yo siempre me acuerdo de él, y no es la primera vez que me sucede, ya van tres, y si mi memoria es buena, ya van 3 que hacen lo mismo. Y no les pude ayudar porque me dicen, mira, yo sé que tú ayudas en estas cosas, ¿cómo dejo de fumar? Es que tú tienes de pronto algún remedio natural, una planta que me dé fastidio por el cigarrillo para que yo deje de fumar. Y yo le dije, no, el primero que hay que analizar es por qué fumas. ¿Por qué tienes la necesidad de fumar? ¿Qué es cuál es el mecanismo mental que está detrás de este hábito? Y entonces yo le empecé a explicar cómo funciona. El chico me decía, no, espérate, yo no tengo voluntad para eso. Y bueno, no quiso más y entonces se fue. Y días después viene todo contento y me dice, ¿sabes qué? Ya dejé de fumar. Y yo, sí, ¿cómo hiciste? Entonces me dice, no, pues me fui donde un hipnotizador y en 10 minutos se acabó el cigarrillo. Y dejó de fumar, nunca más volvió a fumar. Hay muchas personas que van por problemas, por ejemplo, de bulimia, de anorexia, problemas de depresión, problemas de celos, problemas de diferentes
comportamientos, adicciones, el alcoholismo, etcétera, y van a un hipnotizador, el hipnotizador les pone un péndulo, yo no lo voy a hacer para que no me digan que los hipnoticé, y adelante y ¡blum! Se acabó. Y esto es mágico. La gente dice, ¡wow! Funciona, qué bueno, ya acabé con el problema. Vamos a hacer una analogía con la mecánica. ¿Quiénes de ustedes manejan autos? Sé que Itamar maneja. ¿Quién más? Jardín. ¿Nadie más? Bueno, nadie más. Pero tanto lo sepan, ustedes conducen y van conduciendo y de repente en el tablero del auto se enciende una luz roja. ¿Qué hay que hacer? Toca ir a ver al mecánico. Claro, toca ir a ver al mecánico. Significa que hay un problema con el motor, ¿sí o no? Hay un problema grave. Entonces, vamos donde el mecánico y el mecánico mira el auto y dice, esto no es nada. En 5 minutos se lo arreglo. El mecánico se va y saca de sus cosas el scotch negro de electricista, ¿sí ves? El scotch negro que se pone para los cables. Y una tijera y corta un pedacito y se lo pone a la luz del carro. Dice, ya no tiene la luz roja, váyase. ¿Ustedes qué piensan del mecánico? Que no es de confianza. ¿Ah? Yarden, ¿tú estarías confiada? No, pensaría que es un pésimo mecánico, que no tiene idea de lo que está haciendo. Exacto. Y sin embargo, hay personas que van a este tipo de mecánico cuando se trata de su mente. Hay un problema profundo, se enciende una señal de alarma. Esa luz roja puede ser la adicción al tabaco, puede ser el alcoholismo, puede ser la pornografía, puede ser la promiscuidad sexual, puede ser la violencia, puede ser un montón de cosas. La adicción a las redes sociales, la adicción a la comida en exceso, bueno, cualquier forma de dependencia es una luz roja de nuestro ser interior que nos dice algo va bien mal. Atención, ese conflicto interno, ese desequilibrio interno está expresándose a través de una manifestación externa. ¿Y qué hace el hipnotizador? Pone un scotch negro en la luz roja. ¿Ven por qué la hipnosis no funciona? Además del peligro que tiene desde un punto de vista espiritual, nosotros tuvimos un tema acerca de lo que puede suceder durante la hipnosis y los mecanismos de la hipnosis, cómo funciona. Y es peligroso. Podemos quedar bajo una influencia maligna durante una sesión de hipnosis. A veces se va al dentista y dice, si no quiere que le ponga anestesia, lo hipnotizo. Y claro, funciona, pero ahí tiene un peligro. Tiene un peligro. Y ese peligro es de quedar dominado. Ellen White dice que una persona que se deja hipnotizar ya no tiene el mismo vigor mental. Queda dominado. Entonces, esto es importante. Entonces, nosotros tenemos que evitar los métodos de reprogramación mental que consisten en decir, hipnosis se acabó y ahora ya vas a ser una nueva persona. Pero papá, sí, también hay que tener cuidado porque la hipnosis ahora está en todo. en todo, sí. Y justo estábamos hablando con Nadie de ese tema y la verdad, ¿quién no ha escuchado los videos de ASMR de YouTube? De Es una esos forma videos de que hacen OSPAO con ruidos. Y hay muchos de nosotros, yo creo que muchos nos hemos quedado dormidos con esos videos, sin saber que en realidad estábamos siendo hipnotizados. Depende del tipo de sugestión que hayan, puede ser muy negativo. Entonces, Sí. hay que saber de que la hipnosis es un proceso natural en el ser humano. Solamente que Satanás, que es muy conocedor del funcionamiento, de la fisiología y de la mecánica mental del ser humano, él encontró la forma de utilizar ese sistema, ese método, digamos, ese proceso, perdón, para poder controlar las mentes. Es lo que en inglés creo que se dice brain hacking, es como se piratean las computadoras, también se puede piratear una mente. Y inclusive los medios de comunicación, las publicidades, hacen así. Los algoritmos de las redes sociales están diseñados para utilizar las técnicas de brain hacking y proponer contenido que va a manipular a las personas y les va a sugerir pensamientos que ellos no hubieran tenido naturalmente. De esta manera influenciaron a través de las redes sociales. Rusia influenció
a la población americana para que eligieran a Donald Trump. Y lo mismo hizo Rusia en Inglaterra para que los ingleses votaran sí al Brexit, a la salida de la Unión Europea. Y tenían objetivos políticos, y esto es hoy en día es algo que se estudia cuando uno hace estudios de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial e informática. Se utiliza también la cuestión de la ingeniería social, y es muy importante entender que estas mecánicas se dan hoy y no dejarse manipular por los medios de comunicación. Esto es muy importante. Bien, ahí cuando se habla de la reprogramación neuronal o reprogramación cerebral, hay muchos autores importantes, pero yo quisiera hablar de dos autores que me llaman bastante la atención, que son reconocidos a nivel de la psicología como referencias en la materia. Hay una primera psicóloga que se llama Florence Bory, que ella es especializada en EFT y Voice Dialogue. Esto es el diálogo interno, la forma en que las diferentes facetas de nuestra personalidad funcionan. En nuestras series hemos presentado la personalidad como un diamante. Pues la palabra a veces lo compara como una joya, ¿no? Y nuestra mente, nuestra personalidad, nuestro carácter es como un diamante, y el diamante tiene varias, lo que llaman facetas. Las facetas son las caras del diamante. ¿Y cuántas facetas tiene un diamante? Hay diamantes que tienen cientos, ¿no? Y cada faceta, cada cara del diamante corresponde a una cara, a una forma de personalidad, o sea, un carácter o un elemento de nuestra personalidad. Con los que me conocen de cerca saben que yo, a pesar de mi edad, sigo siendo un niño. Y soy muy serio cuando hay que ser serio, y soy muy responsable cuando hay que ser responsable, pero cuando se trata de divertirse soy un niño y la paso bien. Y yo espero que los demás la pasen bien conmigo. Entonces, esto es para ilustrar, y lo que ella habla en el Voice Dialogue es muy interesante. Yo estoy de acuerdo hasta cierta parte en lo que ella dice. Vamos a decir que es lo mismo que nosotros decimos, pero presentado de una manera diferente. Ella compara la personalidad a un bus. Y en este bus hay una persona, hay muchas personas en el bus, pero hay una persona que es el conductor. Y esta es la faceta o la parte de la personalidad que se expresa en un momento determinado. Entonces, puede ser una persona que es muy seria y muy insensible a las emociones, pero detrás pues está el lado emocional que no se expresa. Y ella dice que cuando el conductor del bus se para y otro pasajero toma su lugar, el conductor del bus se convierte en pasajero, y el pasajero que tomó el lugar del conductor del bus se convierte en el conductor. Y en ese momento hay otra faceta de la personalidad que se expresa. ¿Sí? Entonces, como el Oscar, que puede ser muy serio, pero también ser como un niño, cuando se trata de interactuar con las personas y jugar y divertirse, pasarla bien. Entonces, así es como funciona, según Florence Boy, la personalidad de la mayoría de la gente. Solamente una a la vez. El problema es que eso trae un conflicto. Vamos a ver una imagen en el bus, y aquí tenemos varias caras de niños, ¿no? Y aquí tenemos un niño que está sonriendo, ¿cierto? Y esto puede ser la personalidad jovial, personalidad que le gusta divertirse, que hace chistes, que la pasa bien, ¿ok? Y hay otro, aquí hay una chica a la derecha que está como pensativa, entonces puede ser la personalidad un poco reflexiva, meditativa, que piensa que... Y aquí hay otra que está más adelante, no se le ve mucho, pero por el ojito me puedo imaginar que está un poco triste. Entonces es una personalidad más melancólica y todo eso. Y según Florence Boy, pues cada una se va a manifestar en un momento determinado. Y esto puede crear problemas porque según ella, cuando una personalidad no tiene forma de expresarse regularmente, cuando lo hace puede crear un efecto de exageración. Entonces son personas que cuando van a manifestar, por ejemplo, si tienen una faceta colérica y que esa faceta colérica nunca se expresa, cuando lo hace, tengan miedo. Y por ahí en mi país dicen de las aguas, ¿cómo es? De las aguas calmas. Sí, de las aguas calmas, cuídame, Señor, que de las turbias me cuido yo. Es como decir de las personas tranquilas, mejor dicho, tengamos cuidado. Y es una forma de expresar esto. Ahora, el otro autor que habla sobre esto es
Carl Gustav Jung, que es una súper referencia en psicología y sobre todo en psicoanálisis, es verdaderamente, él fue el fundador de la psicología analítica, y este hombre tiene unas obras muy interesantes, y él presenta otras facetas, otra forma, como si la personalidad fuera como una orquesta, ¿sí? Y una orquesta en la que hay diferentes instrumentos, y cada instrumento juega en un momento determinado, pero puede jugar al mismo tiempo 2, 3, 4, 5, todos al tiempo. Pero ¿quién dirige? El jefe de orquesta. Y esto, por eso yo estoy más de acuerdo con Jung, porque él explica en su método el rol de la voluntad. Vamos a decir que el jefe de orquesta es la voluntad. Entonces nosotros podemos tener facetas que vienen de las facultades inferiores, por ejemplo, la jovialidad y el hecho de divertirse, hacer chistes y hacer pequeñas bromitas, obviamente cuando no son pesadas, y todo en un ambiente cristiano. Eso es bien, la ternura que sentimos, todas esas cosas que se deben expresar, pero no deben estar apagadas una al tiempo, sino que deben de funcionar como funciona una orquesta, es decir, en armonía. Y eso es interesante. Ahora, esto en cuanto al aspecto, digamos, funcional, pero ¿qué decir de la parte física? Porque es que nuestra mente tiene un soporte biológico. Nuestro ser interior es inmaterial. Ustedes lo sabían. Nuestro ser inferior es inmaterial. Nuestro ser inferior es una entidad virtual. El que les está hablando acá, la voz que ustedes escuchan viene de un órgano físico que es la voz, pero las ideas que salen vienen de una entidad virtual que está dentro. Lo que antiguamente llaman el espíritu, que es algo como inmaterial, pero que está soportado por elementos biológicos. Es como el programa de una computadora, el sistema operativo de una computadora, el Windows de la computadora, en el que se ejecutan muchos programas, es inmaterial. ¿Dónde está? Está en el disco duro, pero ¿dónde físicamente? ¿Sí ven el punto? Pero sin el disco duro, sin la computadora, no puede funcionar. Está. Nuestro ser interior tiene un material asociado, y ese material es el cerebro. ¿Y qué es lo que hace que nosotros tengamos esquemas de comportamiento? Alguien que cuando le faltan el respeto, entre comillas, o sea, que no le hablan tan consideradamente y se enoja, se pone colérico, aprieta los dientes y puede decir cosas que no debería. Eso corresponde a un esquema mental, y ese esquema mental está expresado en sinapsis. No sé si todo el mundo sabe qué es una sinapsis. Es la conexión entre neuronas. Las neuronas son como pulpos, ¿ya? Y tienen brazos. Y esta se conecta con esta con esta, y así, ¿sí? Y según la forma en que estén conectadas entre ellas, varias neuronas forman una sinapsis, y esa sinapsis corresponde a un esquema de comportamiento o de análisis. Por ejemplo, ¿todos saben amarrarse los zapatos? ¿Quién no sabe? Yo les paso una pregunta. Que se exprese aquel al que no se le suelte el cordón de los zapatos nunca. ¿Ninguno? ¿A todos se les suelta? ¿Sí? Sí, a todos. Bueno, yo no sé qué edad tienen, pero déjenme decirles, a su edad todavía no saben amarrar los zapatos. De verdad, se los puedo demostrar, todavía no saben. Y no se preocupen, yo aprendí a los 50 años. Entonces no se preocupen por eso. Pero ese acto mecánico, cuando ustedes amarran los zapatos, es que ustedes piensan en cada movimiento. O lo hacen a veces mientras están hablando, ni siquiera miran. ¿Sí o no? Eso Sí, ya se volvió un hábito. Eso corresponde a un esquema de neuronas que están conectadas, y simplemente el cerebro lo dice, amarra los zapatos, ya. Ahora, si se les sueltas porque no saben hacerlo, tienen que aprenderlo de nuevo. Y esto es justamente porque lo digo, porque en nuestra vida hay muchas cosas que nosotros consideramos como correctas y que necesitamos desaprender para aprender lo que es correcto.
¿Y saben cómo se llama esa capacidad de hacer eso? Se llama Plasticidad cerebral. plasticidad cerebral y también abertura, espíritu abierto, tener un espíritu abierto, tener un espíritu dispuesto a aprender. Y cuando Jesús dijo que si no fuéramos como niños, no podríamos ver el reino de los cielos, se refiere justamente a eso. Los niños todavía no saben, o si saben, siempre están dispuestos a aprender de una mejor manera. Los adultos, no me digas cómo hacer mi trabajo, pero hay unas etiquetas medio chistosas, dice, para evitar toda herida mayor, por favor no me diga cómo hacer mi trabajo. Es una etiqueta que colocan a veces en las computadoras del trabajo. Y yo digo, es verdad, eso corresponde mucho a la forma en que funcionamos nosotros los adultos. Decimos, no, yo ya sé hacer. No sé cuánto les chocó cuando les dije que no saben amarrar los zapatos. Por lo menos como que los puso un poco incómodos tal vez a pensar. Eso corresponde a una forma de funcionar. Y cuando Jesús nos dice tenemos que ser como niños, tenemos que tener la plasticidad de modificar. Hasta ahora estamos hablando de diagnóstico. Y vamos a ver el plan de Dios en acción. Entonces aquí tenemos ese esquema invertido de las facultades y un texto, y vamos a ver dos textos y yo quisiera que los lean dos personas diferentes, por favor. Dice 2 de Timoteo 1:7, ¿no? Sí, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. no, eso es tremendo, ¿no? Nos ha dado un poder un espíritu de ¿qué? De poder. ¿De dónde viene el poder? ¿Qué es el poder? ¿Qué origen tiene? La mente. Pero, ¿De quién emana el poder? sí, De Dios. exacto, el poder es de Dios. Muchas personas dicen, es que no puedo. Y yo digo, sí, y ya lo sabía, y Dios también lo sabe. ¿Quién puede? Yo tampoco puedo. Es que el decir yo no puedo no es una disculpa, es una constatación, descubrimos el agua tibia, ¿ok? Descubrimos el agua tibia cuando decimos no puedo. Yo no puedo, pero Dios sí puede, y Dios sí puede en mí. Entonces, Dios nos da un espíritu no de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder. Enseguida, ¿qué más? De amor. De amor. ¿Y por qué de amor? ¿Qué es el amor? Es una de las palabras que, no sé, tal vez las más usadas en la mayoría de los idiomas, la palabra amor, pero tal vez una de los conceptos menos conocidos del ser humano. Cuando nosotros entendemos lo que el verdadero amor es según la Biblia, según la intención que Dios le dio a los textos bíblicos, nosotros nos damos cuenta que es algo mucho más grande que lo que nosotros alguna vez podamos entender. Entender el amor de Dios es algo imposible. No puede uno entender a Dios. Yo personalmente no lo puedo hacer. Yo me pongo a ver a Cristo en su sacrificio, en todo lo que él vivió, en el solo hecho que abandonara la majestad del cielo y que viniera a esta tierra por mí. No tiene sentido. Es una locura. Es una cosa de locos. Sí, es que hay que estar loco para entender esto, porque es un amor que depasa la capacidad de entender el ser humano, pero que nos muestra el camino. El amor, según Dios, es un principio. El amor, según Dios, es lo que hacemos por el otro. El amor, según Dios, es estar dispuesto a. El amor, según Dios, es estar dispuesto a dar su propia vida por los demás. Eso es algo que es difícil de alcanzar. Pero ¿de quién viene el poder? De Dios. De Dios. De Dios. Y para terminar, me dice, y de dominio propio. ¿Por qué el dominio propio qué tiene que ver el dominio propio con el poder y con el amor? Porque todo eso está relacionado con la voluntad. Exacto. Y, por ejemplo, sin dominio propio, sin la voluntad, nosotros no podemos ejercer el amor tal cual como está en la Biblia, el amor verdadero. Exacto. El dominio propio es el resultado de pasar de una experiencia de someterse al poder de Dios, de entender su amor, nos lleva automáticamente
a tener dominio propio. Vamos a ver que esto es una cadena, se llama una cadena de virtud. Y el mismo proceso, descrito de una manera un poco diferente, lo encontramos en 2 de Pedro 1, 5 al 7. ¿Verdad? ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Misma cadena. Es decir, que nosotros poniendo toda diligencia. ¿Qué es la diligencia? ¿Qué tiene que ver la diligencia en este pasaje? ¿Por qué es tan importante? Porque es el primer elemento que aparece en el pasaje. Porque si el poder viene del Espíritu Santo, hay un elemento que nos corresponde a nosotros. El Y es el estudio. ejercicio de la voluntad. Es decidir hacerlo, es querer hacerlo, es ejecutar. Es la obediencia. Es eso, toda diligencia. Tenemos que andar en un camino virtuoso. Y ese camino virtuoso nos fue trazado para que nos transforme. Dios quiere transformarnos, el Espíritu Santo quiere transformar nuestro ser. Y solo es posible si nosotros ponemos nuestra voluntad del lado de Cristo, para que se produzca esta transformación. ¿Sí vieron el esquema? Cambió. Cuando llegamos a esto, nuestro ser interior es transformado. Esto es reprogramación mental. ¿Y cómo se hace? Vamos a hablar de casos prácticos, pero antes de esto vamos a leer un texto más. A ver, yo miro una cosa. Yo quisiera tocar este tema, este pasaje que es clave. Vamos a acelerar el ritmo. Y dice, la voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, colocando a todas las otras facultades bajo su dominio. La voluntad no es el gusto ni la inclinación, sino el poder de decidir. No es el gusto ni la inclinación, sino el poder de decidir. Es que yo decido porque es lo mejor, no por lo que más me agrada a mí. Es el poder de decidir que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerle. La voluntad también se llama libre albedrío. Aquí hay otro texto, un texto de una carta que Ellen White escribió. Este texto no existe hasta donde yo sé en español, pero aquí tienen la referencia y si lo encuentran en inglés lo pueden ustedes traducir, pero yo hice una traducción para este tema, entonces espero que la traducción sea lo más precisa posible. Dice, usted estará en peligro constante hasta que entienda la verdadera fuerza de la voluntad. Es decir, cada uno de nosotros estaremos en peligro constante hasta que entendamos la verdadera fuerza de la voluntad. Usted puede creer y prometer todo, pero sus promesas y su fe no tendrán peso hasta que usted ponga su voluntad del lado correcto. Es decir, poner la voluntad del lado correcto es trabajar en colaboración con. Y aquí que dice, si usted pelea la batalla de la fe con el poder de su voluntad, no hay duda que triunfará. ¿Qué es pelear la batalla de la fe? Es orientar nuestras decisiones del lado de Cristo. Yo no puedo vencer mi tendencia a pecar. Mi naturaleza es pecaminosa, pero sí puedo ponerme en el camino y en las manos de Cristo para hacer su voluntad y decidir en un momento determinado de dejar de hacer lo que es malo. Y llega el momento en que el Espíritu Santo hace una transformación sin que nosotros nos demos cuenta siquiera. Y entonces se opera este gran milagro que es la transformación del carácter. Su parte es poner su voluntad del lado de Cristo. Cuando usted somete su voluntad a la suya, Él toma inmediatamente posesión de usted y trabaja en usted para desear y hacer su buena voluntad. Satanás no nos pide permiso para dominarnos, para dominar nuestra mente, pero Jesús y Dios sí pide permiso. Y si le damos permiso, ¿qué hará Él? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué hará? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La cena, el cenar juntos, era un símbolo de pacto en la antigüedad. Es decir, que él va a instalarse definitivamente, va a hacer un pacto eterno con nosotros. Cristo
espera esto de nuestra parte, que pongamos nuestra voluntad del lado de Él. Otro texto, y aquí tienen el original en inglés, dice, usted nunca tendrá éxito en elevar su ser a menos que su voluntad esté del lado de Cristo cooperando con el Espíritu de Dios. Esto es muy importante. Es un asunto de cooperación. ¿Y qué es cooperación? Es trabajar junto con. ¿Junto con quién? Con el Espíritu de Dios. No sienta que no puede, sino diga, yo quiero, yo puedo, y Dios da su Espíritu Santo para ayudarle en cada esfuerzo decidido. ¿Qué dice? No sienta que no puede. El sentir que uno no puede es solamente una emoción, no tiene valor. ¿Podemos o no podemos? ¿Estamos con Cristo? Sí podemos. Eso es lo que tenemos que manejar en nuestra mente. Y yo no sé cuál sea el conflicto que ustedes tengan en este momento, o que hayan vivido en su vida o que estén enfrentando de una manera cotidiana, pero cualquiera sea el conflicto, si ustedes someten su voluntad del lado de Cristo, ustedes van a ver un cambio. Y es un cambio no insignificante, es un cambio radical. Y vamos a hablar de elementos claves para, aquí ya viene el punto práctico del tema, y perdón que se demoró mucho en teoría. La primera es la contemplación bíblica. Hay una ley espiritual. Ellen White nos explica de que terminamos por asemejarnos a aquello que contemplamos. ¿Qué es contemplar? Es mirar, pensar, meditar, etc. La contemplación bíblica es estudiar los pasajes bíblicos y tratar de entender el amor de Dios a través de esos pasajes. Cómo Dios trata el problema del mal, cómo Dios provee para la salvación de los hombres, cómo Cristo me ama y proveyó para mí la salvación a través de la cruz. Cuando estudiamos los evangelios con esta óptica de contemplación, podemos admirar y meditar en el carácter de Cristo, desear ser como Él, observarle. Esto es algo muy importante. Hubo un discípulo, bueno, hay personas, antes de eso quisiera explicar que hay personas que tienen un ídolo, no sé qué ídolo musical allá en Ecuador o en sus países, no sé, que todos los jóvenes quieran imitar, no sé si todavía suceda eso en la juventud. ¿Sí? ¿Qué hay? Deben un ejemplo, a ver, para hablar de un caso concreto. ¿No? ¿No saben? Que bueno, no tienen ídolos. Pues yo voy a hablar esto está excelente, bien que lo sepan. Por ejemplo, en Estados Unidos hay personas que son fanáticos de Elvis Presley. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos tienen póster de Elvis Presley, se compran el traje de Elvis Presley, se dejan crecer la barba así como Elvis Presley, cantan las canciones de Elvis Presley, tratan de imitar su voz, actúan, viven episodios de su vida, o sea, todo es Elvis Presley, y terminan por asemejarse a Elvis Presley. Inclusive en Las Vegas hay personas cuyo oficio es ser Elvis Presley. Es increíble. Entonces, esto es debido al fenómeno de contemplación, y eso sucede con cualquier persona en la que nosotros nos focalicemos. Pero cuando nos focalizamos en la persona de Cristo, hay una transformación espectacular que se produce. Y hubo un discípulo que ponía su oído en el pecho de Cristo para escucharle de cerca, para escucharle más. Estaba allí. El Evangelio de Juan nos dice que él siempre estaba allí cerca de Cristo. Y este discípulo le tenían un apodo. ¿Saben cómo le llamaban antes? El Boanerges. ¿Saben qué significa Boanerges en griego? Hijo del trueno. Hijo, ¿cómo sería el carácter? Ese sí que tenía carácter fuerte en términos al estilo ecuatoriano. Era terrible ese hombre, terrible, era colérico, era terrible, tenía muchos defectos de carácter, pero de Boanerges se transformó en el discípulo del amor. Y cuando lo veían a él, la gente decía que era como ver a Cristo. Llegó a asemejarse a él. ¿Por qué? Por la contemplación. La contemplación. Esto no tiene nada que ver con la formación espiritual y la oración contemplativa, nada que ver. Esto no estoy hablando de eso. Estoy hablando de dedicar nuestros pensamientos, que Jesús sea el modelo de nuestra vida. Los niños pequeñitos les dicen, ¿usted qué quiere hacer? Yo quiero ser como mi papá. El papá es bombero, él quiere ser bombero. El papá es médico, yo quiero ser médico. ¿Y qué tal si quisiéramos ser como Cristo? ¿No transformaría eso nuestra vida? ¿No nos liberaría esto del yugo, del dominio de los apetitos carnales? Claro que sí.
Claro que lo haría. Entonces la contemplación bíblica es muy importante, la meditación bíblica. ¿Cuál es la diferencia entre la contemplación bíblica y la meditación bíblica? La meditación bíblica es analizar. La contemplación es ver los aspectos, la contemplación bíblica es ver los aspectos de la vida de Cristo y desear ser como Él e imaginar en nuestra mente las cosas. La meditación bíblica significa investigar, escudriñar en la Biblia para descubrir más acerca de Cristo y de su obra. Cuando nosotros nos interesamos en el asunto del santuario, que son temas, entre comillas, técnicos, ¿no? Déjenme decirle, eso también tiene un efecto de meditación bíblica. Porque si nosotros lo hacemos correctamente el estudio, nos estamos dando cuenta de que cada símbolo del santuario representa un elemento de la obra redentora de Cristo. Y cuando lo entendemos de esa manera, esto es meditación bíblica, esto nos transforma, son elementos claves que nos permiten ser transformados y liberados internamente. Y la oración silenciosa. La oración silenciosa, bueno, es muy sencillo. Le pongo un ejemplo bíblico, Ana. Estaba orando para tener un niño y ella no se veía mover sus labios. Y Eli pensó que estaba ebria. No, ella estaba orando en silencio. La oración silenciosa nos permite expresar a Dios cosas que no diríamos con la boca. Tal vez difíciles, tal vez duras, tal vez dolorosas. De pronto llorar delante de Dios. De tener una comunión funcional con Cristo. La oración silenciosa nos acerca al trono del cielo. Y debemos pasar tiempo en oración silenciosa, es muy importante. La terapia del perdón. Terapia del perdón. Es todo un tema, porque de paso es una de las terapias que más se usan, que más usamos nosotros, la terapia del perdón, y que es muy importante. Ahora, para la terapia del perdón, la mayor parte de las veces la persona no lo puede hacer solo, porque justamente está atascada y no logra perdonar y necesita a alguien que le ayude. Entonces puede ser un hermano con experiencia o un profesional que esté formado a esta terapia y que pueda explicar las etapas del perdón, el por qué el perdón es necesario, por qué el perdón es indispensable y cuál es el rol del perdón en la vida cristiana. Y mediante esta terapia, las personas pueden ser liberadas de pesos enormes. Sí, yo les podría contar casos en los cuales ha tenido consecuencias físicas en la salud, personas que no han podido perdonar y al perdonar han sanado. Entonces, esto es muy interesante y bueno, podríamos desarrollarlo con más detalles si ustedes quieren más adelante. En todo caso, yo me pongo a disposición. El duelo consciente, el duelo es muy importante. El duelo puede ser por la pérdida de un ser querido, pero también la pérdida del trabajo, la pérdida de un bien o la pérdida de una relación, una amistad o una ruptura amorosa. Bueno, el duelo es el saber aceptar y dejar que vaya el asunto, pero de una manera consciente. Esto también se hace con un terapeuta, pero también podríamos hablar acerca de esto en un tema. Y hay temas en la serie que tenemos en YouTube, hay temas sobre el duelo. Y la psicoterapia miroir o espejo es muy interesante. Ahora, yo utilizo a menudo en las terapias y yo le aconsejo a mis pacientes de mirarse al espejo y decir una frase, ¿ok? No se trata de autohipnosis, se trata de plena conciencia, decir, ese que está aquí, ¿ok? Tal vez a mí no me gusta mi nariz, tal vez mis orejas son así, tal vez mi cabello, tal vez no me guste, pero Dios me hizo y Dios me ama con un amor que no tiene límites y yo valgo la sangre de Cristo. Luego soy precioso y soy hermoso a los ojos de Dios. Eso es todo lo que me basta. Por ejemplo, eso delante del espejo, para una persona que está en depresión porque no se acepta a sí misma, le transforma. Y yo les digo que esto funciona. Funciona porque le estamos ordenando a nuestro subconsciente de ver las cosas de una manera diferente. Y al vernos a nosotros mismos delante del espejo articulando estas palabras, somos conscientes que somos nosotros los que lo decimos, pero para nosotros mismos. Y esta toma de conciencia nos libera. Eso es muy importante. Y el diálogo constructivo, wow. Por eso tuvimos un tema acerca de nuestras palabras. Nosotros, el poder de la palabra, nuestras palabras, al igual que Dios, somos hechos a la imagen de Dios y obviamente no podemos crear la vida con nuestras palabras, pero nuestras palabras tienen un poder de construcción y de destrucción que pueden cambiar la vida de una persona, pueden cambiar nuestra propia vida. Si yo digo no voy a poder, si yo digo yo soy nulo, si yo digo soy incompetente, si yo digo no puedo lograrlo, o si yo digo no te puedes hacer confianza a ti mismo, y si yo siempre estoy hablando negativamente en mi mente, en mi diálogo interno, entonces eso me va a transformar en
justamente lo que estoy diciendo. Pero si yo tengo un diálogo positivo, entonces eso me va a construir. Entonces, cuando fracasemos, yo digo siempre, un verdadero cristiano nunca fracasa. Nunca fracasa. Simplemente aprende una lección. ¿Ven la diferencia? Algunos ven el fracaso como un muro, se estrellaron, se acabó. Y yo les digo, no lo vean como un muro, véanlo como una etapa de aprendizaje. Y si ustedes aprenden, no fracasaron, simplemente aprendieron. Y sigan adelante. Es un peldaño en la escalera que nos lleva al cielo. Pero si lo ven como un muro y no aprenden la lección, ahí sí que se convierte en un fracaso. Todo depende de cómo nosotros lo veamos. Todo depende de nuestro diálogo interno, de cómo nos hablemos. Si creemos que podemos lograr nuestros estudios, si creemos que podemos lograr los desafíos que tenemos, si creemos que podemos lograr lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, lo lograremos. Diálogo constructivo, una clave muy, muy importante. Y les ruego que me perdonen porque yo hablo mucho y me demoro mucho. Bien interesante todas las temáticas. Tenemos también algunas preguntas que tenemos que también referenciar, pero en lo que en ese esquema realmente me vino a la mente un versículo acerca de justamente la última, que es como que un diálogo positivo. Cuando dijo Jesús, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Entonces, si nosotros estamos constantemente con una mentalidad negativa, puede que no lo expresemos, no lo vocalicemos, pero si estamos pensando en algo negativo, puede que eso nos vaya a transformar y no nos vaya a dejar justamente escapar de esos pensamientos negativos, quizás nunca. Lo que puede es que lo hace, no falla, no falla. Seguramente estaremos esclavos de nuestros pensamientos negativos. Sí, entonces es algo bastante importante que nosotros podamos reflexionar eso. Y tenemos una pregunta de Mariuxi. Sí. Ella pregunta, ¿qué hay de la reprogramación neurolingüística? Nosotros sabemos que hay bastantes libros, contenido en YouTube acerca de la programación neurolingüística, una arma, una herramienta que tenemos como para poder defendernos ante el mundo, ¿no? Y poder convencer a la gente y cosas así. ¿Qué podríamos hablar acerca de eso, Oscar? Esto es muy paralelo con el voice dialogue, o sea, el diálogo interno de Bori, que también nos dice que si nuestras palabras son positivas, nosotros seremos positivos y que cada faceta de nuestra personalidad debe poderse expresar en un momento determinado. Y todas son técnicas de psicología, son muy interesantes, obviamente, y pueden ser útiles y tienen su utilidad en un momento dado. Nosotros como cristianos, ahí sí voy a ser un poco presumido, me perdonan, somos hijos del rey, y como hijos del rey tenemos la solución Rolls Royce, ¿ok? El poder del Espíritu Santo. Solamente pongamos nuestra voluntad delante de Él, Él puede transformarnos. Entonces, los métodos neurolingüísticos pueden funcionar y pueden ser útiles en ciertos casos específicos, pero no es necesariamente algo que tengamos que aplicar en nuestra vida cotidiana, a no ser de que verdaderamente haya una situación y, bueno, obviamente en los casos de psicología hay que ir al caso por caso. Podría ser el objeto de una consultación si es que hay una razón por la cual ella siente la necesidad de estos métodos y podríamos ver cómo se le puede ayudar. Pero de una manera general, estos métodos de neurolingüística son solamente métodos de psicología. Y yo les digo una cosa, la psicología es importante como herramienta de diagnóstico, pero no como herramienta terapéutica. La verdadera terapia viene de Cristo. La verdadera terapia viene de Dios. Es el Espíritu Santo el que transforma. Los seres humanos no podemos. Muchas veces con la neurolingüística lo que hacemos es autohipnotizarnos, autocondicionarnos, y esto es solamente tapar un problema interno. Yo veo mucho más interés, por ejemplo, en un psicoanálisis, porque el psicoanálisis permite identificar el mecanismo mental y ver dónde está fallando. Y obviamente ya de ahí toca establecer una estrategia terapéutica para solucionar el problema. Sería más interesante inclusive que la neurolingüística. El problema es de que en nuestra mente
Nosotros a veces hablamos de pensamientos impuros. Ya van a entender por qué estoy hablando de esto. Cuando hablamos de pensamientos impuros, la primera idea que se nos viene a la mente es, por ejemplo, la pornografía o los robos, la violencia, cosas por el estilo. Y es verdad que son pensamientos impuros, pero entre los pensamientos impuros no está solamente esto, sino que también se incluyen los pensamientos negativos, los pensamientos de derrota, los pensamientos de desánimo. Eso también hace parte de los pensamientos impuros porque esos pensamientos los inventó Satanás para mantenernos esclavos de una situación. Nosotros debemos tener un lenguaje positivo y el construir un lenguaje positivo le permite al Espíritu Santo hacer una transformación en nosotros. Entonces el hecho de ponerse frente al espejo y decir esto es una forma de hablarnos a nosotros mismos y de dar la orden a nuestro ser interior de que tiene que funcionar de otra manera. Y el Espíritu Santo toma esto y a través de esto hace una transformación interna. Entonces eso sí funciona. ¿Sí? Eso sí funciona. O sea, sería la forma correcta de decirlo. Yo lo uso, ese tipo de frases, ese tipo de formulaciones, yo las uso muy a menudo en terapia. Y funciona de una manera maravillosa. O sea, las personas llegan a liberarse del yugo de sus propios pensamientos negativos. Sí, porque ella me decía, y al final, Mariuxi, tú tienes que decir, ¿para qué? Bueno, ya Dios me hizo inteligente, Dios me va a ayudar con esta sustentación, Dios va a hacer esto, pero ¿cómo? Ella me decía, esto es importantísimo. ¿Cómo eso que tú, que por la gracia de Dios tú lograste, va a servir para Dios? Eso me hace notar. Entonces, y eso lo tienes que escribir, me decía ella. Entonces, también escribir es importante y hace parte de las mismas terapias, sí, escribir es muy importante, yo no lo dije, pero gracias por eso, porque efectivamente hace parte de las técnicas que funcionan bastante bien, es cuando mantener un diario íntimo con Dios es muy importante y escribir las cosas es muy importante, eso crea una profunda impresión en nuestras mentes. ya, porque eso me hace hacer ella. Bueno, es mi amiga, no es que estoy en terapia con ella, ¿no? Sino que a veces yo le digo, mira, tengo temor porque me toca sustentar, o por ejemplo, ahorita ando que quiero trabajar en un lugar de mi área, pero un lugar, entonces me dice, vamos a orar, vas a hacer esto, vas a pararte, vas a decir siempre al final, Señor, este es mi deseo, pero tu voluntad condúceme a donde sea mejor. Entonces, todas esas frases que ella me suele recomendar y escuchar, entonces yo digo, bueno, está bien, está dentro, entonces por eso le hacía la consulta. Está muy correcto y de verdad yo les aconsejo hacer esto. Obviamente no tenemos que cultivar un ego subdimensionado. Las frases siempre deben ser estructuradas y buscar la gloria de Dios. Digo que la clave de todo, verdaderamente la clave, es cultivar una relación profunda, estrecha con Cristo. Sin esa relación nosotros no podemos avanzar. El poder Amén, viene amén. de Él. El poder viene de Él, es el que nos transforma. Muchas Muchas gracias, gracias. muchas gracias. Gracias. Sí, yo quería aportar, sería el recordarnos por qué estamos aquí y por quién fuimos creados, más que cultivar ese ego que muchas veces la psicología del mundo nos dice que hagamos, ¿no? El alimentar esa suficiencia propia sería lo contrario, sería el recordar quién me creó, por qué estoy aquí y hacia dónde voy, ¿no? Entonces, me imagino que todas estas frases nos llevan a eso, ¿no? A asemejarnos a la gloria de Dios y decir, no, yo sí valgo, pero ¿por qué? No por mis propios méritos, o yo sí puedo, pero ¿por qué? Porque Cristo murió por mí, porque Cristo me creó. ¿Y por qué lo voy a hacer? Pues para glorificarlo a Él. Exactamente. Sí, La diferencia consiste en decir, yo no puedo, pero solo no puedo, pero con Cristo sí puedo. Eso es lo que marca la diferencia. así es, así es. Tenemos una segunda pregunta, pero tengo unas manos levantadas. Si es Ajá, que van a hacer una pregunta, sería después de esta, ¿no? No sé si ya. Mario Xieli. Bueno, la pregunta es, porque siempre se habla como de cambiar algunas rutas neurales
cuando la persona como que tiene elevado el ego y todo esto, pero ¿qué pasa cuando una persona que constantemente ha dejado que otros pasen por encima, que no ha puesto límites, que ha sido como de pronto no se ha puesto, no en primer lugar, pero sí ha dejado como que las necesidades de otros sean primero que las propias? ¿Cómo se podría darle un enfoque en el que se pudiera hacer un cambio y dejar atrás esta programación que ya viene como debido a la crianza y todo, pero cómo podría manejarse eso? Ah, digamos que habría que analizar el caso en profundidad y yo sacaría hipótesis solamente con lo que estás diciendo, porque realmente habría que hablar con la persona para saber cómo vive esa situación. Porque hay personas que les puede convenir perfectamente una situación así. De hecho, Cristo lo hizo y se puso como siervo de todos y, y él estaba bien, estaba feliz haciendo eso. Entonces, para dar esa pequeña, digamos, perspectiva, habría que ver cómo lo ve la persona. Si la persona lo vive mal, significa que está dentro de eso hace parte también de un camino, de un esquema mental que lo lleva a esa situación. A menudo las personas que han sido maltratadas, que han sido traumatizadas, pierden su estima propia. Y al perder su estima propia, eh, a menudo se encuentran con relaciones con personas que los van a humillar más todavía. Entonces es como un camino, un círculo vicioso de humillación. Ese círculo vicioso de humillación trae sufrimiento. Entonces por eso digo, hay que evaluar, es que hay sufrimiento. Si la persona siente sufrimiento por lo que está haciendo, por lo que está viviendo, entonces hay que analizar qué es lo que pasa, qué es lo que lo lleva a escoger cierto tipo de personas como compañeros o como amigos o como... Y si es alguien de su familia, el por qué lo hace, etcétera, etcétera. Entonces, habría que analizar cada aspecto, pero igual en estos casos también es un mecanismo mental que se está expresando allí. Y ese mecanismo mental tiene componentes, son como una cadena, y cada componente conduce a un círculo vicioso y la persona siempre termina igual, siempre termina igual. Es un poco como la persona que se divorcia una vez, si no hace un análisis de por qué se divorció y si no hace un tratamiento, es muy probable que cuando se vuelva a casar, vuelva y se divorcie por las mismas razones, porque aquello que lo condujo al divorcio no cambió. Y yo no estoy diciendo que la persona sea obligatoriamente culpable, sino que tal vez hay un mecanismo mental que lo conduce a este tipo de situaciones. Ese es el punto. No sé si expliqué bien. Sí, 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 entendí. Como que sigue atrayendo el mismo tipo de personas porque sigue teniendo el mismo patrón de comportamientos. Y a veces es la actitud que toma hacia alguien. Hay personas que tienen una actitud de persona sufrida y no quiero insultar a nadie. Se ponen en esa situación y doblan la espalda y se ponen allí y los golpean y se sienten mal, pero siguen. Y el problema es ese tipo de camino mental, de esquema mental, que, que siempre los lleva al sufrimiento y después vuelven a lo mismo y vuelven a lo mismo y vuelven a lo mismo. Y entonces lo que es interesante es analizar qué es lo que pasa y ver cuáles son los componentes, tomar conciencia de cada uno de ellos y ver cuál de esos, porque es suficiente romper uno, es una cadena, se rompe uno cualquiera y la cadena se rompe. Entonces, ver cuál de esos es más fácil de romper y buscar una estrategia para romper ese elemento de esa cadena mental que lo está llevando al sufrimiento. Gracias. Bueno, con gusto. Sí, quizás hay algún tema que podríamos tratar justamente con esta temática de Linda. Si lo podrías recomendar de tu página, algún que recuerdes. Yo tengo algunos temas sobre el maltrato. Sí, no sé si vieron en la cadena. Hay algunos temas sobre el maltrato, sobre el duelo, sobre la empatía, la simpatía. Son temas muy interesantes. Hay temas sobre la hipersexualización que también son muy interesantes, que pueden tener también que ver con esto que acabamos de mencionar. Hay un tema sobre la depresión, hay un tema sobre el duelo. Sí. Están conectados. En realidad podríamos hablar un montón. Podríamos hacer un tema específico sobre esto, si usted lo quiere.
Ok, perfecto, perfecto. Sería Vamos un a tema avanzar. de día para ustedes. Buenísimo, muchas gracias, Oscar. Bueno, Vamos a avanzar con la siguiente pregunta. Ya por el tiempo tenemos a Eli, luego ujú. tenemos a Mariuxi. Sí, bueno, primero agradecer a Oscar por estos temas y por el conocimiento que nos puede transmitir y que nosotros podemos aprender. Muchas Y gracias. pues la pregunta va, ¿qué piensas acerca de este tipo de técnicas? La escuché y la he estado aplicando, pero me gustaría saber tu opinión. Acerca, los pensamientos sabemos que son muy poderosos, pero utilizar el pensamiento, lo peor que puede pasar y lo mejor que tengo. Te explico. En una situación donde nos produce algo enojo, nos produce tristeza, pensar realmente qué es lo peor que pudo haber pasado y no está pasando, y también lo mejor que está pasando y que no estoy tomando en cuenta. Por ejemplo, mi mamá me regaña, por ejemplo. Entonces, mamá me regaña y digo, ay, me está regañando y eso me hace poner más enojada y ese regaño pues puede hacer que yo me ofenda y puede hacer como algo más, que se haga más grande. Pero rápidamente también pensar en lo peor que puede pasar. Y bueno, ay, lo peor que puede pasar es que no esté mi madre al lado, que ya no tenga mi mamá. ¿Qué es lo mejor que me está pasando? Que mi mamá esté enseñándome o que esté al lado mío. Y entonces, como reenfocar lo que está pasando para que yo me enoje y para que o me ponga triste, reenfocarlo a ver, míralo desde otra perspectiva y piensa en lo peor que puede pasar y lo mejor que está pasando. No sé qué Interesante. opinas, ¿esto puede Mm. ser una herramienta o cómo lo podemos hacer más, más cristocéntrico o cómo unir? No sé qué piensas de aplicar esa técnica cuando nos enojamos o nos ponemos tristes. Es que esa técnica no se debe aplicar solo cuando nos enojamos, nos ponemos tristes, debe ser nuestra filosofía de pensamiento. Y esto nosotros lo presentamos bajo el término de pensamiento objetivo. Ok. Tuvimos toda una conferencia sobre el pensamiento objetivo en la iglesia de Pomaski. Algunos de los que están aquí presentes estuvieron allí. Y el pensamiento objetivo es tan importante que inclusive podemos demostrar mediante la Biblia que sin pensamiento objetivo no podemos ir al cielo. Es muy, muy importante. Es decir, que nosotros tenemos que ubicar nuestro raciocinio en el centro de la reflexión y no dejar que nuestras emociones nos embarguen, sino analizar con cabeza fría. Realmente es una cabeza fría, es cabeza no dominada por emociones. Pensar con cabeza fría en las situaciones. Y eso incluye la evaluación de riesgos, evaluación de ventajas e inconvenientes, evaluación de probabilidades de situaciones, qué es lo peor que hubiera pasado, lo mejor que hubiera pasado, construir una especie de esquema mental, un mapa mental. Yo tengo una de mis hijas, Eden, no sé si está conectada ahora, supongo que sí, que Sí. es una especialista en mapas mentales y hace unos mapas mentales excelentes. Y yo también los uso, los mapas mentales, los hacía en papel durante un tiempo y después, a fuerza de hacer el ejercicio, ya en mi mente construyo mi mapa mental. Y esto debe hacerse de una manera estructurada. Entonces, el estructurar nuestro pensamiento y darle un sentido objetivo nos ayuda, uno, a enfrentar mejor en las situaciones y dos, a no perder la orientación. Ellen White dice que se necesitan hombres y mujeres que sean fieles como la aguja es fiel al polo, en la brújula, ¿no? Y para que nosotros podamos seguir orientados en la buena dirección, a pesar de las dificultades, tenemos que pensar de esa manera. Muchas gracias. Tenemos también a Yarden con una pregunta. Sí, por favor. Sí, yo tengo una pregunta porque muchas veces se confunde el que somos cristianos y si pasa alguna situación, nos dicen, bueno, es que somos cristianos, debemos hacer silencio, el dominio propio, etcétera, etcétera. Y no sé hasta qué punto se llega al marcar límites y el confundir con el que somos cristianos y que debemos aguantar todo, que el amor todo lo soporta, todo lo puede, etcétera, etcétera. Porque realmente hay personas que provocan o quieren hacer daño y puede ser gente de la iglesia como gente de afuera, pero pongámoslo en un caso de gente de afuera que
provoca a una persona cristiana, ¿no? Y que quiere hacerle la pelea y que están ahí. Entonces, si como cristianos todavía estamos en este proceso de que mis facultades superiores gobiernen las inferiores, ¿no? Porque todos estamos en esa lucha, ¿cómo podemos lidiar ante ciertas situaciones y cómo podemos marcar ese límite sin que mis facultades inferiores gobiernen, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Interesante. Es a veces un poco difícil conciliar la idea del cristianismo con el defender sus derechos o sus intereses. Y es algo que constituye un dilema moral para muchos. Una cosa interesante es de que Cristo, habiendo podido reclamar derechos, Cristo murió en la cruz por nosotros. Y eso, de un punto de vista bíblico, nos pone a nosotros a reflexionar si nosotros no teníamos que hacerlo de la misma manera. Jesús dijo, si alguien te hiere una mejilla, ponle la otra. Si alguien te obliga a llevar carga una milla, ve con el 2. ¿Sí ven el punto? Pero este sacrificio, el sacrificio de Cristo tenía un objetivo y una utilidad. ¿Por qué murió Cristo? Para salvarnos. Dio su vida por nosotros, para salvarnos. Un objetivo de salvarnos. ¿Por qué tenemos que dar la otra mejilla cuando nos hieren? Para mostrar mansedumbre. ¿Por qué debemos alimentar a nuestro enemigo cuando tuviera hambre? Para amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza, como dice el texto. ¿Eso qué significa las ascuas de fuego? ¿Qué simbolizan las ascuas de fuego? El fuego. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo el día del Pentecostés? Lenguas de fuego. Significa que mediante un acto de bondad hacia aquellos que nos hacen mal, los ponemos en el camino de la salvación. El problema es de que hay muchas personas que abusan de esto, sobre todo cuando lo saben. Dicen, este es cristiano, se va a dejar hacer lo que quiera. Y yo siempre digo que el perdón, la clemencia y la bondad nunca deben exponerlos al abuso. Es decir, de que el servicio y nuestra actitud sumisa debe tener un objetivo. Pero si es para que otros abusen, ya no está cumpliendo ese objetivo. El punto es de que a veces es difícil juzgar si una persona está abusando o no. ¿Sí o no? Yo diría que nosotros debemos ser analíticos en la forma en que actuamos. Y por eso el pensamiento objetivo es tan importante en todo esto. O sea, vemos que finalmente está en el centro de todo el debate. El pensamiento objetivo nos va a ayudar a determinar si la persona está abusando o no. Tal vez la primera vez no nos demos cuenta, pero la segunda vez vamos a tener dudas y la tercera vez ya no vamos a querer. Entonces, fácilmente uno le puede decir a una persona, mira, yo te perdono lo que me hiciste, ¿verdad que te portaste mal? Pero igual yo te perdono, no pasa nada. Pero sabes que tú estás abusando de mí y yo no te voy a poder seguir. Porque te va a hacer mal, porque tú te estás acostumbrando a eso y eso te aleja cada vez más de Dios. Y yo como cristiano necesito velar por tu salvación. Yo te aconsejo que cambies. ¿Ven que se acaba de poner la situación en una perspectiva muy diferente? No sé, Yarden, si eso responde a tu pregunta. Sí, excelente, muchas gracias. Porque realmente a veces como cristianos se llega a confundir, ¿no? De que tenemos que ser mansos y tal vez no marcar esos límites, pero yo siempre digo que el Evangelio de Cristo nos pone en un equilibrio perfecto, ni muy allá ni muy acá, sino que todo es perfecto. Y muchas gracias, de verdad, porque sé que esto nos sirve a todos, ¿no? Para manejarnos de la manera correcta siempre. Jesús nos aconseja que seamos mansos como palomas y astutos como serpientes. La serpiente siempre ve dónde está entrando, en qué terreno va. Siempre está analizando todo lo que está alrededor. Siempre está reflexionando. ¿Sí? Entonces la mansedumbre no implica que nos dejemos utilizar. Debemos tener un espíritu lúcido, una mente lúcida, para saber cuándo tenemos que parar una relación. Y hay momentos en los que es indispensable para una relación. ¿Ok? Sí, muchas gracias nuevamente, Oscar. Realmente, bueno, creo que tenemos que ponerle un límite hasta aquí nomás las preguntas para poder ya dejar
para la próxima también ocasión, que bueno, nos vas a acompañar la próxima semana también con un tema también bastante interesante. No sé si podrías comentar un poquito acerca del siguiente tema. De los ídolos, los mitos y leyendas. Mitos y leyendas. Y cómo Ajá. afectan nuestra mente. Eso es lo que vamos a hablar el próximo domingo. Bueno, Dios mediante, con la Sí, voluntad sí, de Dios. claro, por supuesto. Claro, eso es interesante, ¿no? Porque inclusive hay anécdotas muy simpáticas en torno a este tema. Y nosotros vamos a ver cómo efectivamente afecta nuestra mente, afecta la mente de la humanidad entera. Sí, sí, sí. Bueno, sin más, vamos a pedirte si nos puedes cerrar con una oración, por favor. Por supuesto, oremos. Padre del cielo, te agradezco de una manera especial por habernos permitido tener este tema con los chicos y de verdad que es un privilegio muy, muy grande. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por la luz de tu palabra. Queremos rogarte humildemente que tú concedas tu Espíritu Santo a cada uno de los que están aquí conectados. Que este tema pueda tener un eco positivo en sus mentes, en sus corazones, que a través de él tú puedas abrirles el entendimiento, Señor, y que ellos puedan estar mejor preparados para enfrentar otras situaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestro entendimiento, como tú lo dices. Que sea tu Espíritu Santo cambiándonos. Ayúdanos a hacer nuestra parte. Ayúdanos a concentrarnos en la contemplación de tu obra, contemplación de tu amor, contemplación de tu ternura, de tus cuidados, de tus sacrificios, Señor. Ayúdanos a contemplar tu plan de salvación. Ayúdanos a contemplar todo lo que fue necesario para que nosotros alcanzáramos a escuchar este mensaje hoy. Y ayúdanos a valorarlo como tal. Rogamos, oh Dios, de que nos des la capacidad, Señor, de aplicar los consejos que hemos aprendido hoy. Y que con la gracia de tu Espíritu Santo podamos seguir adelante en este proceso de santificación, sin la cual nadie te verá. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús.